Felipe Piña, buen día, ¿cómo estás? Soy el profe Romero, estoy aquí en el Destape con mis compañeros y compañeras. Gracias por atendernos, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, bien. No sé qué, bueno, nada, se nos van juntando temas y todos los días, y a partir sobre todo también del accionar del gobierno, de un poco de lo Ujú. que trata de instalar, etcétera, y siempre se nos escapa, digamos, mirar un poco el contexto, pero también mirar un poquito para atrás, digamos, y tratar de entender en un gobierno que parece bastante obsesionado con los temas también, con los temas históricos, sobre todo para intentar reescribir o repensar o rediscutir algunos temas que parecían más o menos pasados, como el tema de octubre, ¿no? Estamos en octubre Ujú. y sacó un spot con el tema del Día de la Raza, dijo que esto era el Día de la Sí, Raza, reivindicó un poco el tema de España. Bueno, sí, sí. ¿cómo estás viendo todo eso, Felipe? Bueno, como una expresión de la reacción conservadora, ¿no? De un Ujú, gobierno ultraconservador, cuasi fascista en muchos aspectos, ujú, eh, que quiere instalar un discurso, más que nada provocar, ¿no? Porque, digamos, no había ninguna idea detrás de eso de la raza, que no hay ninguna universidad del mundo seria que hable hoy de raza, ¿no? No hablemos ya del Día de la Raza, pero no hay ninguna universidad del mundo seria y competente que utilice el concepto de raza, ujú. que fue descartado categóricamente por las Naciones Unidas en 1978 en una asamblea plenaria de la UNESCO, donde con el voto de oposición de dos países racistas en aquel entonces, que eran Rhodesia y Sudáfrica, todos los países del mundo aceptaron que el concepto de raza es absolutamente inválido científicamente, que no tiene ningún valor científico, ¿no? Ujú. Y que ha servido para bueno, llevar a tragedias inmensas a lo largo del siglo XX, ¿no? Entonces, la verdad que volver a hablar de raza es, bueno, es un elemento provocador, porque aparte el videíto que hicieron era una berretada, no mal hecho, bueno, algo mala, más Ujú. estéticamente. Ellos dicen que son estéticamente superiores, bueno, estéticamente el video era un desastre, ¿no? Además, No, vos es que en rigor, hay que decirlo que tanto Milei como alguna de la gente que lo rodea tiene esa como especie de sobreideologización sí, sí, y sí, glorificación por un pasado argentino, yo diría casi predemocrático, ¿no? sí, Porque en realidad sí, lo que ellos reivindican es un país, digamos, 1910. sí, ¿no? Sí, sí, y- no, es interesante la fecha, fíjate, porque es previo a la ley Sáenz Peña, por ejemplo, ¿no? ujú, O sea, el voto universal, secreto y obligatorio masculino, previo a la mayoría de las leyes laborales. Para 1910 teníamos dos leyes laborales más, que era la ley de la silla para empleado de comercio ujú, y la ley de descanso dominical, las únicas dos leyes laborales que existían en Argentina. ujú. Previo al voto de la mujer, por supuesto, y previo a todo tipo de derecho social, así que la elección del año 10 es muy clara, es previa a la Argentina industrial, es la Argentina claramente agroexportadora, la Argentina para pocos, con un fraude electoral escandaloso, las elecciones se ganaban por fraude, así que bueno, es una elección de país muy particular, 1910 no es cualquier cosa. ¿Sabes qué? Claro, uno lo escucha y dice, bueno, qué gente extraviada, ¿no? Y Mm, en algún momento eran como expresiones minoritarias de esas que se iban sí, apagando, ¿viste? Cuando va sí, tal avanzando la cual. historia, vos decís, bueno, son sectores minoritarios, se van apagando, Mm, efectivamente, la humanidad va hacia una cosa más luminosa, distinta, donde ujú. se va eliminando todo eso. Y sin embargo, de repente ves que hay un montón de gente que apoya este Sí, tipo de ideas, incluso sí. los terraplanistas, qué sé yo. Ujú. Con lo cual, digo, a veces podemos correr el riesgo de minimizar eso desde No, algún claro. lugar nuestro Sí, y sí, en no, realidad no. sea en rigor el planteo que tienen ellos para el futuro. O sea, Sí. digamos, glorifican el pasado Ujú. para ir armando un país parecido a ese, que es Claro. horrible, ¿no? Sí, horrible y con un experimento que al que está apostando la ultraderecha mundial. La Argentina están haciendo una apuesta fuerte, ¿no? Si funciona Ujú, este modelo de ultraajuste salvaje, ¿no? ujú, Sin miramientos con nadie, puede ser un buen ejemplo para otros países, ¿no? Entonces, a la apuesta de los grandes millonarios como Elon Musk y toda esta gente a ujú, Milei es fuerte en términos ideológicos, ¿no? Por supuesto, económico no ponen un mango, ¿no? Acá no ha llegado una sola inversión desde que está Milei, lo cual no es un detalle menor, ¿no? ujú. Supuestamente el que garantiza el capitalismo, la libertad,
la Argentina no recibió una sola inversión en estos 9 meses, ¿no? 10 meses. Bueno, son todas cosas que es interesante decir también, pero lo bancan ideológicamente, están como ahí viendo que le vaya bien, y que triunfe este discurso ultra reaccionario, como decía al principio, muy vecino del fascismo, ¿no? Ujú. Sí, vos es que a veces me sorprende, escucho, no sé, el otro día escuchaba a un tal Martín Barsaski, ¿no? Porque bueno, nada, estaba en una reunión y reivindicaban al padre, ¿no? Al Barsaski científico, un tipo muy interesante. Eso. Y de repente escucho a Martín Barsaski bancando esto, ¿viste? Y digo, hay un sector de la élite empresaria, sobre todo, pero también una cierta élite también intelectual que banca este tipo de cosas, ¿no? Bueno, está ocurriendo en este momento el coloquio de ideas, ¿no? Donde el presidente de la UIA acaba de decir, en el Titanic no había botes para todos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Es muy clarito, ¿no? Sí, muy fuerte, que el hombre que supuestamente tiene que defender la industria del ataque que está sufriendo, tremendo, ¿no? Como lo sufrió en el 55, en el 76, en el menemismo, con Macri, y sin embargo está apoyando decididamente esta política, ¿no? Es una cosa bastante rara que el presidente de la UIA apoye este tipo de políticas, ¿no? Es increíble. No, porque además, ¿sabes qué pasa? Es que a veces si no tratamos de mirar cuál es el contexto, sobre todo en determinados sectores de apoyo, porque pensar que Milei es un loquito suelto, ¿viste? O es un monstruo de repente. Bueno, aparece un monstruo, pero bueno, es un monstruo, es alguien ajeno. No, es alguien que surgió de acá, digamos, ¿no? Sí, además los expresa perfectamente, o sea, los que están ahí en Navidad están aplaudiéndolo, están felices, se los ve muy contentos, ¿no? Él está hablando a ellos sintiéndose como pez en el agua, ¿no? O sea, han encontrado un líder que los representa claramente y además se sienten muy identificados, sobre todo desde el punto de vista ideológico, ¿no? En la cuestión de la regresión, en quitar derechos y quitarle a los trabajadores salario, porque bueno, la baja de salario es brutal, ¿no? En términos reales, y la pérdida de derechos también, ¿no? Creo que eso es quizá lo que entusiasma a un sector del llamado empresariado nacional, que en realidad es un empresariado nacido acá, de nacional no tiene nada, ¿no? No estoy hablando de las pymes, estoy hablando de la mayoría de los que están ahí en idea, ¿no? Sí, que será ese 1%, no más que eso, ¿no? Sí, pero bueno, que tienen un poder importante, ¿no? Que manejan grandes empresas. Grandes medios. Grandes medios, grandes empresas, bueno, el poder real, digamos, ¿no? Como se dice. No, absolutamente. Y esto le van a rendir cuentas y aparte se van a sentir cómodos, qué sé yo, en un ambiente que los rodea y los reconforta de alguna manera, ¿no? Te corro algo más esperanzador y que tiene que ver con lo que salgamos del bajón, por favor. Salgamos del bajón, vamos a lo que está pasando en las calles también, sobre todo con la protesta que hay de la comunidad universitaria, yo diría de la comunidad en general, ¿no? En defensa de la educación pública. ¿Qué estás viendo ahí vos? Y si podemos ir para atrás. Lo veo como muy interesante, creo que falta esclarecer un poco más, me parece que tienen que salir los rectores, no solamente los estudiantes, sino los rectores a hablar y decir qué significa una auditoría, ¿viste? Porque es con lo que te corren, ¿no? No se auditan, bueno, las universidades se auditan, por ejemplo la UBA pone la auditoría en su página web, ¿no? Digo, hay cosas que hay que decir, me parece a mí, ¿no? Para ir quitándole a alguna gente bien intencionada que se deja captar por los medios y que quizá no lo hace de maldad no, claro, porque le falta información, ¿no? Entonces creo que habría que hacer una campaña más agresiva de información de todo lo que hace la universidad, de cómo funciona su sistema económico, qué significa una auditoría, y además creo que es una gran oportunidad que tenemos como sociedad a pedir que se extienda la auditoría a todos los planos del Estado, ¿no? La CIDE, por ejemplo, que sea auditada, ¿no? La deuda externa. La deuda externa, el Ministerio de Seguridad, que sean auditados, ¿no? Realmente, si vamos a auditar, que me parece perfecto, auditar es un dinero público que es cuidar hasta el último centavo, auditemos todo, por supuesto. Sí, claro. Sí. Vos es que en ese sentido hay un tema ahí que traes que a mí me parece central, es la dificultad que hay para debatir y para discutir cuando el presupuesto sobre la verdad o sobre los datos está
está en otro lugar, ¿viste? O sea, Sí. Primero que no se plantea un debate, porque esta gente no debate, esta gente acusa, grita, catalea, insulta. ¿Viste? Me dicen, cuando dicen polémica, no hay ninguna polémica, acá hablan ellos y te insultan y no te dejan hablar, ¿no? Entonces no es que hay un debate. Pero bueno, de todas maneras me parece que de nuestro lado tenemos que producir sentido para que la gente comprenda un poco más, ¿no? Pero debatir, la verdad que resulta absolutamente imposible, ¿no? Con esta gente que son autoritarios por naturaleza y que lo único que quieren es gritar y molestar y bueno, pudrir todo, ¿no? Como habitualmente hacen. Entonces yo no usaría la palabra debate porque acá no hay ningún debate, ¿no? No está nada en debate. No, ¿no? claro, no. Claro. Vos es que me refiero también, Felipe, a la dificultad en en un momento donde hay verdades alternativas, fake news, ¿viste? Claro, A veces en la plataforma hay como discusiones que vos decís, ¿de dónde salieron? Es cierto que las impulsan, lamentablemente en la Argentina también los grandes medios son grandes creadores de fake news, ¿no? Pero después, por ejemplo, no sé, inventan, dicen, bueno, el chofer del rector tal, no sé qué, sale uno, inventó una cosa y a partir de ahí la retuiteó Milei y vos hablás con cualquier persona, incluso bien intencionada, que quiere debatir y dice, no, pero es una barbaridad que el chofer del rector, cosa que es mentira además, ¿no? Pero es muy difícil eso, ¿no? Sí, también es cierto que te van corriendo el arco y te van inventando cada día una cosa nueva, y es agotador tener que salir a responder todo, ¿no? Por eso yo hablo de cosas un poco más macro, de que sí me parece que es interesante campañas de esclarecimiento de qué se trata, ¿no? Y creo que este ataque a la universidad es totalmente coherente con el modelo que ellos establecen, ¿no? Donde no les importa para nada la universidad, la investigación, la ciencia, o sea, no es algo que les importe en absoluto, ¿no? Además les molesta, porque también hay un componente muy gorila en esto, ¿no? Muy de molestia de que el trabajador llegue a la universidad, de que el trabajador tenga vacaciones, que tenga derecho, ¿no? Esta cosa de que si alguien dice algo, dice, bueno, vos te hablas, si estás en Miami, si estás acá, si tenés un iPhone, o sea, como que para ellos que tienen una mirada muy corta, la solidaridad social no existe. Entonces, si vos estás enojado con este gobierno, tenés que ser pobre, por ejemplo, ¿no? O no sé, ese tipo de cosas ridículas que instalan ellos, ¿no? Y bueno, pero bueno, creo que hay que empezar a armar una narrativa distinta y responder con inteligencia, ¿no? Todo esto y tampoco entrar en la provocación permanente que ellos proponen, ¿no? Ya que estamos hablando del tema de la pelea universitaria, digamos que efectivamente es central, porque el problema que ellos es con la universidad pública y gratuita, no con la universidad privada, eso no tiene ningún problema. Ahora, vos es que recién hablamos con Javier Blanco, que es de los docentes investigadores de Córdoba, el secretario del gremio, y yo recordaba el tema de la carpa blanca, ¿no? También, lo importante que fue desde el punto de vista político y cultural en los 90, frente al recorte de la educación, hubo ahí como algo que la sociedad vio y como que entendió distinto, ¿no? Con esto que hablas de las nuevas narrativas. Totalmente. Yo creo que hay que ser muy creativo en este momento, ¿no? Y a Argentina no le falta creatividad, particularmente a la gente de la cultura. Yo creo que sí que hay que responder con mucha creatividad ante tanta agresión y tanta barbarie, ¿no? Porque estamos viviendo un estado de barbarie, me parece a mí, ¿no? Absolutamente. Y pensando en cómo se ensancha esto, estaba tratando de pensar cómo se habrá dado la pelea por la universidad en el 18, por ejemplo, ¿no? Y bueno, fue fantástico, ¿no? Porque también estábamos en un contexto mundial muy distinto. Acaba de producirse la Revolución Rusa, veníamos de la Revolución Mexicana, llegaba al poder un partido de clase media, que le había prometido a la clase media ascenso social. Ya teníamos una generación de hijos de inmigrantes argentinos que querían ser profesionales. Mi hijo el doctor, ¿no? El famoso libro de Florencio Sánchez que hablaba de esta categoría de gente que quería ascender socialmente y que podía acceder a la universidad. Y bueno, eso llevó a esa famosa protesta en Córdoba que nace de un fraude en las elecciones de la Universidad de Córdoba y bueno, reaccionan los estudiantes y terminan armando ese maravilloso manifiesto liminar que ahora habla un poco de todo y plantea los puntos esenciales de la reforma, que son el cogobierno, la autonomía, la libertad de cátedra. Un punto importante que suele olvidarse, que es la extensión universitaria, que quiere decir que la universidad tiene que estar muy vinculada a la sociedad, es decir, los médicos atendiendo socialmente, los arquitectos trabajando para hacer barrios populares, es decir, bueno, devolviéndole un poco al Estado lo que le da, ¿no?
Así que esa reforma fue extraordinaria y fue un modelo para el mundo. Fíjate que en el Mayo francés, uno de los manifiestos del 68, recuerdan los 50 años de Córdoba, ¿no? Fíjate vos la importancia Mirá vos, claro. que tuvo ese movimiento estudiantil pionero, creo yo, ¿no? A nivel mundial, que fue Córdoba en 1918, ¿no? Felipe, muchísimas gracias por este contacto en el Destape, como siempre fuiste muy amable, ¿eh? Un abrazo muy grande. Abrazo. Felipe Piña, historiador, ayudándonos a pensar y a repensar lo que estamos viviendo ahora a partir también de recordar la historia y sobre todo nuestra historia. 13:48.